pues muchos temas relacionados a ello. Las personas que están obligadas a cumplir con, valga la redundancia, con esa obligación y muchos aspectos, pues en cuanto a la modificación de esa pensión. Compañera Mildred, ¿usted nos puede indicar qué, qué se refiere a esas modificaciones que puedan darse en una fijación de pensión alimenticia? Se fijó una pensión alimenticia el año pasado por 2,000 quetzales para un hijo, pero se necesita alguna modificación, alguna de las partes. ¿A qué se refiere esa modificación? Podría ser aumento o disminución de la pensión o extinción de la pensión alimenticia si ya los menores ya son mayores de edad, ¿no? Cualquiera de las tres. Bien, en ese caso estaríamos que la modificación sería por aumento o por disminución. Ahora, el otro tema que usted indicaba era lo relativo a la cesación y a la otra forma mediante la cual pues la persona ya no puede exigir que se le den alimentos. Usted lo puede ver ahí en el artículo, o ustedes, perdón, que establece em, vamos a ver por ahí, alguien ahí que nos ayude a buscar cuándo cesa la obligación en el 289 y cuándo ya no se puede exigir. Porque si a usted le preguntan de determinado asunto o circunstancia, usted presentará para modificación un aumento o presentará una disminución. Pero si es para que se extinga la obligación, puede usted pronunciarse conforme el artículo 289 y el artículo 290, porque esos serían sus fundamentos para poder plantear pues esa pretensión. Porque el de aumento y de disminución nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 280. Demos lectura al 280, por favor, del Código Civil. Disculpe, ¿yo, licenciado? ¿Lo leo? ¿Está bien? Bueno, artículo 280 del Código Civil. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. Tomando esa idea, usted quiere pedir un aumento para la señora y plantea la demanda. ¿Qué indicaría usted ahí con sus palabras? Haga de cuenta que está escribiendo en la parte de los hechos ese presupuesto. Indicaría que a partir de este año los menores pasan a la escuela secundaria y los gastos de educación aumentaron, los gastos de útiles también, y que el segundo menor padece de una enfermedad de asma y es necesario la compra de medicamentos que sean de uso de siempre, ¿verdad? Y son más caros, entonces, y adjuntaría pues
facturas de los medicamentos y el presupuesto de la colegiatura. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Hay algo que falta? ¿Alguien más que nos pueda indicar cuál sería otro asunto importante que haríamos ver? Por favor, compañero. Compañero que pidió ahí la palabra, por favor. Por ahí tengo un compañero que dice abrir fila, pero no sé si se va a pronunciar. Alguien que nos indique, la compañera estuvo muy bien, pero ahora falta otro elemento con el que tenemos que complementar esa solicitud. Licenciado, buen día. Sí. Sería que la canasta básica ha subido y es necesario también porque los niños están comiendo más y todo está subiendo. Y de la misma manera, no solo lo de los estudios, sino que hay que comprarle refacciones. Los zapatos también han subido de precio, o sea, la vestimenta. Eso está bien, pero eso se suma a lo que ya la compañera indicó. Pero sería que el papá, el papá de los niños, se supo pues de que los ascendieron de puesto en donde trabaja y está ganando un 30% más de lo que estaba ganando anteriormente. Ahí se complementa. Volvamos a leer ese artículo, por favor, ese 200, estamos en el 280, ¿verdad? Por favor. Volvamos a leerlo para que nos quede claro. Artículo 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y a la fortuna del que hubiere satisfacerlos. Excelente. Entonces nosotros cumplimos con los dos elementos que ahí nos indica esa norma. Tenemos que indicar todas las necesidades y tenemos que demostrar que el Señor está devengando un mejor salario, ¿verdad? Y que sea significativo para poder obtener esa pretensión. Porque si el Señor tiene el mismo trabajo, gana lo mismo, es casi seguro que esa pretensión no se va a obtener. Entonces, ahí estaríamos en el caso del aumento. Pero ahora usted está defendiendo al Señor. Otro compañero que me indique ahí cómo redactaría para una reducción o disminución, así como lo han hecho los compañeros, ¿verdad? ¿Qué redactaría? Buenos días. Buenos días. Pues fíjese que en ese caso, pues se redactaría y se tomaría en cuenta la situación económica actual que tiene mi defendido, en el sentido de que no ha tenido variación económica en la cual fundan la pretensión la parte actora, dando a conocer que el salario no ha cambiado y sigue siendo el mismo, e inclusive los gastos que se tienen son más que los que tenía anteriormente. Entonces, por ahí la pretensión de la parte actora quedaría un poco bastante pues errada en ese sentido, porque ya que no procede por la situación económica actual que ha sido la misma del defendido. Bueno, usted ya me estaría planteando como una contestación de demanda a la que vimos
anteriormente, que las compañeras y compañeros hablaron del aumento. No, yo voy ahorita más que el señor llegó a usted en su oficina y le cuenta que desde hace 4 años se está cumpliendo con la pensión alimenticia. Pero entonces ya le indica de que razones por las que él no puede seguir cumpliendo con esa cantidad y pide que usted le ayude. Entonces, ¿cómo promovería usted? ¿Qué indicaría en esa parte? Así con palabras ahí breves. Hágase de cuenta que usted está ante el juez y ya sea que se lo esté pidiendo ahí para que nos ilustremos de las dos formas, verbalmente, oralmente, o que usted lo está escribiendo ahí en la demanda de solicitud, ¿verdad? ¿Cómo lo consignaría? En esa razón, pues él me podría haber dicho, el señor, que quien quiere que le apoye, que, que su trabajo ha disminuido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que el salario que tiene no, ya no le alcanza. Entonces, en el caso que yo le plantearía al juez, sería en razón a que el, la persona que estaba pagando la pensión alimenticia, que se llama un don Juan, ¿va? Pues el trabajo que tenía ya no lo tiene, donde trabajaba, donde ganaba 5,000, ahora gana 3,000. Por esa razón es de que se plantea la pretensión en razón a que se disminuya la pensión alimenticia, ya que los medios económicos actuales no le permiten seguir cumpliendo con la misma. Está bastante bien, solo que usted, cuando es así que tanto que vaya a ser disminución como aumento, usted fórmese en la mente que está platicando con el juez. Entonces usted va a decir en su demanda, señor juez, ¿verdad? Estamos hablando de este apartado donde le vamos a relatar qué está pasando. Señor juez, es el caso que desde el año tal y tal estoy proporcionando pensión alimenticia por la cantidad de tanto a mis hijos. Es el caso, señor juez, que a la presente fecha hubieron cambios en mi trabajo, por lo que ya no ocupo el puesto de X y ahora desempeño tal puesto en el cual, pues por razones del trabajo, pues ahora devengo una cantidad menor, por lo que se me hace imposible seguir cumpliendo con la pensión alimenticia que tenía asignada, por lo que comparezco ante usted para que se examine mi caso y que de los 2,000 quetzales que daba, pues que ahora pues yo pueda dar solo una pensión alimenticia de 1,000 quetzales. ¿Verdad? Se le platica ahí al juez, tanto como si lo estuviera escribiendo o como si lo estuviera usted indicando en forma personal dentro de una audiencia propiamente dicha. Recuerde que el que habla en la demanda es la persona que lo solicita. El abogado es el que redacta, el que le da esa forma. Entonces tiene que ubicarse en esa circunstancia de que la persona que lo solicita está platicando con el juez, le está pidiendo, ¿verdad? Esa es la forma de hacerlo, ¿verdad? Y entonces ya vimos pues de que tenemos esas clases de modificaciones, pero aparte tenemos cuando cesa la obligación, cuando se extingue, y esa extinción puede ser por que cesa la obligación y también cuando ya no se puede exigir alimentos. Entonces, eh, en la, mm, en la parte de la cesación, eh, ¿qué entiende usted por el numeral? Bueno, aquí ya nos habla,
cesará la obligación de alimentos. Y pues ya nos habla ahí de los motivos por los cuales pues ya debe cesar esa obligación. Y indicábamos ahí de que hay casos cuando, aunque la persona ya haya cumplido 18 años, no cesa la obligación. ¿Cuándo sería ese caso? O casos. Cuando son interdictos, licenciado. Cuando es declarado incapaz o interdicto. Recordemos de que una persona puede tener limitaciones por aspectos de la interdicción que va más en el orden cuando hay algún problema de carácter mental, psicológico, mental, ¿verdad? Es que a través de su funcionamiento, de su mente, no puede desempeñarse, desenvolverse por sí mismo, pero también puede ser por una cuestión de incapacidad física, que la persona se haya quedado lisiada que no le permite desempeñar pues algún trabajo y por consiguiente se pueda eh, eh, sostener por sí mismo. Entonces, pero eso es lo importante, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer, diferenciar esas dos circunstancias. ¿Sí? Buenos días, licenciado, con una consulta. En el caso dado de que la persona se quedara sin trabajo y ya no pudiera pasar esa pensión alimenticia a sus hijos, ¿es dado el caso y si el juez puede suspenderlo hasta que vuelva a tener trabajo o esto de alguna manera continúa siempre, aunque sea de menor forma, esa pensión? Se debe analizar el caso al presentarlo. Habría que ver cómo está toda esa circunstancia de la situación en que se encuentra, ¿verdad? Y poder decretar alguna suspensión eh, temporal, ¿verdad? Porque también se busca eh, que la persona no se vaya a acomodar. Y que, Licenciado, sí, por ejemplo, yo escuché un caso que el señor fue a decir que lo habían despedido y que no tenía trabajo, que si no podían suspenderle temporalmente la pensión alimenticia. Y el juez le dijo, si lo acaban de despedir, significa que le acaban de dar su indemnización. Y la señora demostró, ¿verdad? Ella llamó a la empresa, le dijeron que ya le habían hecho el pago de la indemnización y el juez le dijo pues que él podía llevar una administración correcta de esa indemnización para seguir haciendo el pago aunque mientras conseguía trabajo, ¿verdad? Entonces no le suspendió la pensión alimenticia. excelente, excelente. Pues es el caso que yo les iba a contar también, solo que fue diferente. Se presentan, que se presenta a alguien a solicitar esa suspensión, indicando que precisamente lo despidieron en el mes de marzo, abril de 2021 y que con ocasión del despido le dieron sus prestaciones. Y es el caso que de sus prestaciones logró pagar todavía 6, 7 meses, pero que se le agotaron y que a la fecha, por la pandemia, no ha logrado todavía ubicarse en un trabajo. O sea, se puede dar en diferentes circunstancias, pero lo que usted mencionó es muy puntual porque lo primero que tiene que pensar una persona cuando está en una obligación de ella, si le dan sus prestaciones, cubrir lo más que se pueda. Cubrir lo más que se pueda porque es una protección en la que va inmersa pues la salud, la vida, especialmente cuando es de menores de edad, ¿verdad? Y entonces hay diferentes casos que tienen diferentes circunstancias
Incluso puede llegar a que únicamente pueda obtener quizás una reducción, pero en muchos de los casos casi, casi es difícil suspenderlas así totalmente. Más sería, por ejemplo, que si el señor pues tuviese alguna enfermedad que ya le imposibilita trabajar. ¿Va? Por ejemplo, ahí vamos a ver acá que nos indica acá. Dice, mm, en el 290 dice cuando ha cumplido 18 años de edad, ya no, bueno, pero para el caso de que cuando el que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos, o cuando termina la necesidad del que los recibía. En ese caso, se refiere en la primera parte, en que una persona pues sufra un accidente de trabajo y como consecuencia de ello ya no pueda seguir prestando esos alimentos. Y puede hacer que se le declare incapaz o puede hacer que se le declare interdicto. Y ahí pues sería pues otro presupuesto que podría darse, ¿verdad? Para ya no seguir cumpliéndola, pero sería en esos casos. Licenciado, disculpe, y por ejemplo que se queda sin trabajo, ¿verdad? Y que da de su indemnización y llega hasta 6, 7 meses y después se vuelve a quedar sin nada, pero él tiene bienes, ¿pueden en ese caso embargarle algún bien para que siga pagando la pensión? Pueden embargarse bienes. Pueden embargarse bienes para que cubra los alimentos. Lo único es de que, bueno, recordemos que el embargo de un bien muchas veces llevaría a que de que ese bien pudiese venderse para que de ahí se puedan agenciar recursos, ¿verdad? Para poder continuar, pues, el alimentista, pues, gozando de esa protección. Podría darse el caso, ¿verdad? Podría darse ese caso por medio de un bien, ¿verdad? Por ejemplo, se da el caso que muchas veces cuando se fija una pensión dentro de un proceso, se necesita de una garantía. Y entonces hay que cumplir con esa garantía. Es necesario, el juez así lo considera, o a veces voluntariamente lo hacen y se pronuncian conforme el artículo 292. ¿Alguien que lee lectura al 292? Artículo 292. Obligación de garantía. La persona obligada a dar alimento contra la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos deberá garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos, con hipoteca, si tuviere bienes hipotecables o confianza u otras seguridades a juicio del juez. En este caso, el alimentista tendrá derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a presentar alimentos, mientras no los haya garantizado. Entonces vemos ahí que nos habla pues de la fianza, que puede ser una fianza que podría ser personal, pero también nos puede hablar nos puede pues garantizar con hipoteca, ¿verdad? Y también ahí la ley nos habla de otras seguridades a juicio del juez. Entonces, una fianza puede ser, por ejemplo, que cuando se fija y para prever, muchas veces indican que
designan como su fiador para cumplimiento de la obligación alimenticia, pues a otra persona para que pueda seguir dando la pensión alimenticia en caso de que él ya no pueda proporcionarla por alguna circunstancia. Pero para que eso se dé, ¿qué se hace necesario? Que sea ¿Qué sería? declarado interdicto o con incapacidad. Licenciado, tengo una consulta, perdone. Y así es lo que dice el artículo 283, personas obligadas, de habla Sí, que podría ser sí, el abuelo paterno. sí, sí. Bueno, vamos a ver eso, pero vamos primero a terminar con este puntito. Está bien, compañero, y ahorita vamos a platicar de los ascendientes y descendientes obligados entre los cónyuges también, y nos habla ahí también de los hermanos, creo que nos habla ahí también en ese artículo, ¿verdad? Así es, licenciado. Gracias. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, indicábamos ahí que en cuanto a esas garantías, que nosotros como abogados en el momento de un caso, para proteger a nuestro cliente, generalmente pues son la señora, pues y los hijos, pues ver que si se puede prestar una garantía, qué bueno, porque si hay personas que no tienen nada que puedan prestar, ¿va? Generalmente son sus salarios y a veces son salarios mínimos. Es difícil, ¿verdad? Pero si se puede acudir a obtener una garantía de ese tipo, sería por medio de qué? Le planteábamos de que se pueda, indica ahí que va a garantizar porque el hermano va a pagar si en caso él no paga. ¿Qué necesitamos para eso? ¿Qué es lo que se necesita para que eso quede como ley, como diríamos? Que lo coloque en el escrito y el compromiso, la aceptación de la persona. Que lo coloque en el escrito de la demanda. Sí, Sí. sí. Ah, bueno. ¿Quién más? Bueno, en la contestación sería en ese caso, ¿no? En la contestación. Contestación, Bueno, que diga que en dado caso sería fulanito de tal, bien identificado, y él firma también de aceptar que va a ser su fiador. ¿alguien más, compañeros? Licenciado, que el dar a conocer la situación de incapacidad de pago del individuo y hacérselo ver en la demanda al juez, pues, de que no tiene esa capacidad de pago para cumplir con las funciones alimenticias. Sí existe la persona, por ejemplo, el hermano que pueda hacerse responsable, ¿verdad? Ya sabemos que no tiene cómo pagar. Bueno, o puede pagar, pero lo que pasa es que él está pagando, pero lo que sucede está cumpliendo él pero como nos indica ese artículo, que la persona que deba pagar una pensión alimenticia, ¿verdad? Nos indica ahí la persona obligada. Entonces, hablábamos de cómo podría ser la garantía, pero ¿cómo podríamos nosotros asegurar eso? Pues, porque garantía es como asegurar, es casi como lo mismo, pero ¿cómo lo aseguramos? ¿Por medio de una fianza, licenciado? Por medio de una fianza, un contrato de fianza, ¿ya? Un contrato donde en instrumento público comparece la persona, eh, el alimentante, ¿verdad? Y el que va a ser fiador. Y elaboran ante usted, que usted les va a autorizar el instrumento público,
Y ahí indican que su hermano, señor tal y tal y tal, se constituye como su fiador mancomunado y solidario para el pago de las pensiones alimenticias a las cuales está obligado por las cantidades de tanto y tanto en el tiempo que dure la obligación, que es hasta que alcancen la mayoría de edad, por ejemplo. Hay que consignarlo. Entonces, deben de presentar ese documento. Licenciado, disculpe, ¿eso es en escritura pública o documento privado? Escritura pública. Gracias. Escritura pública. Bueno, ese sería en el caso de un fiador, pero en el caso de una hipoteca, entonces ahí indican, señor juez, en el caso que yo no pueda pagar, dejo el bien inmueble en garantía en caso yo incumpla con mi obligación de prestar alimentos. Para el efecto, le presento la inscripción del registro de la propiedad, donde se indica que ese bien que es de mi propiedad está grabado o anotado en cuanto a que está sufriendo esa responsabilidad, es decir, de responder el bien de su propiedad en caso que él incumpla. Y ahí en el registro de la propiedad, cuando uno ve la inscripción, ahí indica que esa propiedad está sustentando una pensión alimenticia. Es decir, está sufriendo esa carga en el caso de que incumpla, para que cuando deje de cumplir y se necesitare de proveer de alimentos, pueda tener a la disposición ese bien y de ahí se pueda cumplir con dicha obligación. A eso se refiere pues ese artículo, porque debe quedar formalizado. No puede ser que solo se lo pongamos al juez en la solicitud, en la demanda o en la contestación, sino que tiene que ya de acompañarse la prueba pertinente, el documento donde ya se indique que de esa manera se cubre. Por ejemplo, decirle, por ejemplo, cuando casos que son seguros, que deben de dejar dicha garantía, es de aquellas personas que se van a Estados Unidos o que están en Estados Unidos. Tienen que presentar obligatoriamente una garantía porque estando allá y si ya no mandan las pensiones alimenticias, deben de dejar siempre una garantía. Pero ustedes ven de que muchas veces las personas que se van a Estados Unidos no cumplen con eso, ¿verdad? No cumplen con esos presupuestos, ¿verdad? Y entonces sucede, vamos a ver por acá, ¿qué es lo que debe hacer una persona cuando se va fuera del país? Toda persona. Alguien que nos indique por ahí. En el caso del padre debería dejar una representación a la madre. Entiendo yo. Sí, solo debe dejar una representación. ¿En dónde encontramos eso?
Leamos el artículo 43 del Código Civil. Artículo 43 del capítulo 4 de la ausencia. Declaración de ausencia. Sí, por favor. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Bueno, hay varios aspectos ahí. El que nos interesa en este momento es que ahí nos indica que toda persona que salga del país debe dejar mandatario legalmente constituido. ¿Será que las personas cumplen con eso en su mayoría? Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie no se acuerda de que deja sus obligaciones, ¿verdad? Y se va. Y muchas veces quizás hasta para evadirlas. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Que no se dejan garantizadas esas obligaciones que hay que cumplir. Y entonces por eso, pues en las judicaturas, pues cuando tenemos procesos ahí que puedan tener riesgos, exigimos que esas personas presten ese tipo de garantías. Bueno, estamos viendo y repasando pues muchos elementos, muchas circunstancias que se pueden dar en esta clase de juicios. Y nosotros también abordamos el tema referente a la guarda y custodia y a la patria potestad. E indicábamos de que esas dos figuras tienden a confundirlas, que ya no debería de ser así porque son dos términos o dos instituciones totalmente distintas. Y hemos sido claros en indicar que la guarda y custodia se refiere al cuidado y protección de los hijos en cuanto a su desarrollo diario, en su vida diaria, es decir que se tiene el cuidado de atenderlos en todas sus necesidades. Generalmente, pues los niños están con la madre y entonces la madre tiene que atenderlos en cuanto a su aseo, su vestimenta, que van al colegio, cuidado que no les pase nada. Todo eso quiere decir la guarda y custodia. Pero la patria potestad es representar al hijo en todos aquellos asuntos que deba acudirse ante las autoridades tanto administrativas como judiciales y que se necesite precisamente de la autorización de ambos padres y que esta representación se ejerza de la manera como la ley lo indica. ¿Cómo debe ejercerse de conformidad con la ley nos indica? La ley nos indica que en la unión de hecho y en el matrimonio deben ejercerse conjuntamente. O nos habla de otros casos, pero esos casos no son más que cuando hay una suspensión o una pérdida de esa patria potestad. O en otros casos, dice ahí, que el niño pueda estar solo con uno de ellos, pero tiene que haberse demostrado o llegado a ese extremo, por decirlo de esa manera, en cuanto judicialmente se ha suspendido o se ha declarado la pérdida de la patria potestad. Eso es lo que enmarca esa diferencia entre la guarda y custodia y la patria potestad. Por lo que nosotros pues ya tenemos que tener claro cuál es
la diferencia de esos dos temas. Y se me olvidaba que el compañero había mencionado lo relativo a los abuelos, pero esta es una circunstancia pues de carácter subsidiario, ¿verdad? Es cuando vamos a ver, nos indica ahí, cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de esto. En ese sentido, pues, vemos esa obligación de los abuelos paternos, pero es de manera subsidiaria, es decir, que no pueda el padre ni la madre, ¿verdad? Porque se dan casos en que, como la ley nos lleva también y nos establece en cuanto a que la persona esté imposibilitada de poder trabajar. Pero si la madre no está imposibilitada, pues también la ley va, o el juez va a analizar que la madre pueda trabajar, ¿verdad? Va a, diríamos, a ir, pues, durante el análisis del proceso, ir descartando posibilidades. Porque la ley indica que cuando no se tenga posibilidad de trabajar, entonces si la madre, pues, está, pues, en sus facultades normales de salud y que pueda ocupar algún trabajo, pues debe hacerlo, pues no es solo así que de presentada una demanda, pues ya se va a llamar al abuelo paterno, los abuelos paternos para que cubran esa necesidad. Pueda darse, ¿verdad? Porque la ley ahí lo señala, pero primero el juez va a examinar que se agoten todas estas circunstancias. Porque imagínense que se ha tenido solicitudes eh, de, de esa clase de juicios que cubra el abuelo paterno, pero muchas veces el abuelo paterno es un abuelo que es jubilado y muchas veces de esas jubilaciones del IX que no llegan ni a 1,500 ni a 2,000 quetzales y que apenas le sirven a la persona para subsistir. Las del Estado, pues, van más un poquito del orden de los 2,000, 2,500, dependiendo cuánto tiempo laboró. Y el que laboró el tiempo que la ley exige en el Estado, lo más que puede llegar a percibir son 5,200 quetzales. Y muchas veces ustedes saben que el adulto mayor ya en esas circunstancias necesita para su sostenimiento, para sus vitaminas, para sus medicinas, para todos sus gastos. Y entonces no es tan fácil acudir a una petición como esas, ¿verdad? Porque hay que analizar. Puede ser de que también se dé el caso de que sí hayan personas que sean los abuelos paternos que están en muy buenas condiciones para poderlas cubrir. Y entonces ya será en el desarrollo del juicio que el juez va a tomar una decisión. ¿Sí, compañeros? No sé si alguien pedía la palabra por ahí. Si yo tenía duda del tema anterior, licenciado, en el caso de que el que tenga que proporcionar la pensión alimenticia, pues se queda sin trabajo, cubre un tiempo y de ahí, cuando ya retorna a trabajar, tendrá que pagar las pensiones que dejó de pagar. Lo que se ha hecho en esos casos es que
porque siempre se busca la armonía y la conciliación, porque sería más complicado si buscamos lo último, que es pensar en la prisión del Señor, ¿verdad? De certificarte por incumplimiento de la pensión alimenticia. Entonces buscamos mejor siempre primero los arreglos a que puedan llegar los padres. Y en este caso pueden llegar a un convenio de que el señor recupera su trabajo y está dando una pensión de 1,000 quetzales, pero recuperó su trabajo y entonces se puede llegar al arreglo de que las que no dio pueda ir abonando 500 quetzales, aparte de continuar con los 1,000 quetzales ya como ya tiene trabajo, 1,000, seguir cumpliendo los 1,000 quetzales y abonando 500 quetzales a las que se quedó atrasados. Se va buscando como ese tipo de soluciones. O si generó un nuevo empleo que hasta supera por mucho al que tenía, pues podrá, según las circunstancias, ir pagando no 1,000, que es la que está fijada, sino 2,000 para ir reponiendo las que las que ha dejado de pagar. O sea, va a depender de cómo estén esas circunstancias. Pero sí tiene que pagarlas, ¿verdad? Ese es. Como son irrenunciables. Exacto. Son irrenunciables. Entonces ya abordábamos ese tema y entonces nosotros ahora pues pasamos al siguiente tema que nos corresponde, que es al juicio oral, juicio a demandar en la vía oral, que se refiere en este caso a un divorcio, que este es en esa vía y es porque hay pues un conflicto, ¿verdad? Entre los cónyuges. Entonces, la ley señala que es por esta vía. ¿Dónde encontramos nosotros el fundamento de este proceso que estamos iniciando a conocer dentro de esta clase? ¿Dónde encontramos el fundamento? Buenos días, licenciado y compañeros. En el párrafo séptimo del artículo 153, donde nos habla de la separación y del divorcio. De lectura, por favor. Dice, desde el 153, Lic, Sí, por favor. dice, el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Bien, está bien, pero falta algo más puntual. ¿Por qué se lleva por la vía oral? En la reforma lo dice, solo que no lo encuentro en el artículo que. ¿Podría ser en el 8? El 8, vamos a ver. No, creo que No. es el. ¿Qué dice el 8? Vamos a ver, es que no me recuerdo yo exactamente también, pero sí es puntual lo que me indicó en la reforma. En la reforma, sí. Sí. Dice, se reforma el artículo 8. Todos los asuntos y controversias sometidas a los tribunales de familia se conocerán y resolverán en juicio oral conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, sin perjuicio de lo que en particular se prevea expresamente en dicho código, en el Código Civil o en esta ley. Sí es la reforma. Artículo 8, ¿verdad? Artículo 8 que se reformó. Ajá. Entonces, ese es el fundamento, ¿verdad? Bueno, entonces, como ahora ya sabemos que la reforma dice que todos estos asuntos de familia son por la vía oral. Entonces viene usted y en sus peticiones indica que el señor juez
emplace a la parte demandada por 9 días. ¿Está bien o no está bien? ¿O cuál sería, o qué sería lo correcto? No, porque es juicio oral, creo que son 3 días. ¿En dónde se fundamenta? Ahorita permítame, licenciado. Dice que entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. ¿En qué artículo me dijo? Artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, ahí tenemos ese fundamento, pues. Yo lo tengo aquí a la vista, pero yo espero que también todos los compañeros lo tengan ahí a la vista, tengan sus códigos, tengan sus leyes, porque se nos va haciendo más fácil ese manejo de nuestras leyes, de nuestros fundamentos, y nosotros con, pues, ir teniendo pues ese control de estas clases de juicios para establecer cuáles son sus fundamentos. Nosotros rápido vamos a elaborar un cuadro mental cuando alguna persona se presente a nuestro bufete y nos indique cuál es el problema que tiene. Entonces nosotros ya vamos a saber. El fundamento que dijo el compañero anteriormente está bien, pero como ahí pues nos da una parte y nosotros tenemos que integrar con estas reformas también. Entonces acá pues ya sabemos que también la ley de tramitación del casillero electrónico nos señala que debemos de tener todo abogado, sin excepción, tiene que tener casillero electrónico. Y agregado debe proporcionar también un correo electrónico y también allí debe de consignar su número de teléfono. Ya el abogado ya va a esperar por medio de este sistema electrónico su notificación. Ahí ya va a esperar que ahí le va a llegar esa información, esa resolución que el juzgado va a emitir en cuanto a lo que ha pedido. Ahora, a la parte demandada, pues todavía no sabemos. Entonces, de ella, pues, hay que consignar la dirección física. Pero si usted defiende a la señora que está acá, cuando usted ya contesta la demanda, ya ahí en su contestación va a consignar el casillero electrónico para que ahí se le pueda también citar, notificar o comunicarse con ella también. ¿Sí, compañera? Buenos días, licenciado. Ahorita que estaba hablando del casillero electrónico, en algún caso, cuando se inicia con un abogado y la persona quiere cambiar de abogado, entonces como ya está registrado el casillero electrónico, ¿qué procede ahí? ¿Cómo se debe hacer para hacer el cambio o se debe hacer un memorial? Se hace a través de memorial. Antes de que existiera el casillero electrónico, el correo electrónico y también el número telefónico, que ahora es importante anotarlo, tanto antes como ahora con esta ley de tramitación del expediente electrónico, siempre cuando el señor o la señora tenía algún problema que, ejemplo, es que el abogado ya no me siguió el caso, no tengo respuesta, no, yo voy a su oficina, no lo encuentro. Ejemplos, ¿verdad? Ustedes no, porque ustedes sí son responsables. Van a tener comunicado a su cliente, ¿verdad? Pero pasa eso, ¿verdad? Entonces, viene él y va a buscar otro abogado. Lo va a ir a buscar a usted. Fíjese que mi abogado no me recibe, no. Ya tengo un mes, no me da noticias, 2 meses, no me informan. Entonces yo ya no quiero que él siga mi caso.
licenciada, usted sí me puede seguir mi caso, pero yo quiero que usted sí me diga cómo va todo el proceso. No tenga pena, yo les sigo su caso y entonces cuénteme cómo está todo. Entonces ya usted ya elabora el memorial en una hoja nada más, donde hace comparecer al señor, ¿verdad? Ya de datos de identificación personal dentro del proceso. Expone que designa a Mildred Claudina Sandoval como su nueva abogada en sustitución del abogado tal y tal y tal. Y para el efecto señala como nuevo correo electrónico, casillero electrónico y número de teléfono, el siguiente, para que sea en ese casillero correo donde se le notifique de todo lo relativo a su solicitud, a su proceso. Y entonces, pues se fundamenta en la ley, que ahí está el artículo que, ¿cuál sería? El 50 creo que es, ¿verdad? De los que nos habla del 50. Vamos a ver qué nos dice el 50. Alguien que nos dé lectura al 50 del proceso civil y mercantil. Asistencia técnica. Artículo 50. Las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado en los asuntos de ínfima cuantía. Cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Los escritos que no lleven la firma y sello del abogado director, así como los timbres forenses, serán rechazados de plano. Pero Bueno, dice que la frase subrayada, pues. claro, claro. Sí, esa es una parte que nos fundamenta para el 51 pues también nos apoyaría, porque siempre es una pretensión la que queremos hacer valer dentro del proceso. Y entonces nosotros abordando esa temática que les indicaba, pues entonces va a ser su petición, ¿verdad? Que se tenga por recibido el presente escrito, que se agregue a sus antecedentes, que se tenga como mi abogado director, como abogado sustituto al abogado ya indicado, que se tenga como lugar para recibir citaciones, notificaciones en los casilleros, correos y teléfonos indicados, ¿verdad? Y que se continúe pues con el trámite del proceso. Pues es un memorial bastante sencillo, pero sí hay que hacerlo de esa manera. Entonces, el juez pues no se va a poner a investigar porque ya no quiere tener al otro abogado, porque ese es un derecho que la ley le asiste directamente a la persona, a la parte dentro del proceso, porque le puede pasar a cualquiera de las partes esa circunstancia. Bueno. Gracias, Lic. Acá nos indica lo relativo al juicio oral que promueve el divorcio y nos está indicando, primero, pues acreditando pues que son casados, luego que procrearon, indica que ya son mayores de edad. Y aquí nos indica que con la señora están separados desde hace aproximadamente 20 años. Entonces, ¿qué nos está indicando acá? Solo con esta palabra acá, nos separamos. ¿Qué causal estaría invocando él de conformidad con lo que establece la ley? Por favor, compañero. El número
4, licenciado, del 155. Entonces, indique usted, aquí todavía no nos ha sido muy claro y preciso en la causal, pero indíquenos usted cómo invocaría usted la causal entonces. Diga usted, señor juez, invoco en la vía oral por causal de divorcio, por causal de edad. Dígalo usted, por favor. Señor juez, invoco para este caso el causal del artículo 155, el causal número 4, la separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Bueno, ¿están de acuerdo todos con la causal invocada? Tenemos 87 compañeros presentes en clase. ¿Están de acuerdo todos? ¿Está bien invocada la causal? No tengan pena. Sí, licenciado. Considero que sí, licenciado. No hay problema con esa causal entonces. No sé si la 15 ayuda también, pero porque tiene que ser declarada. Dice así mismo, es causa para obtener el divorcio o la separación de personas declarada en sentencia firme. Ah, pero ahí ya tuvo que haber porque hay juicio de separación. Sí, es cierto. Entonces tendría que tenerse una... Licenciado. ¿Sí? ¿Sí, compañero? Licenciado, para esto también tendría que ver un acta de separación firmada o no, para poder comprobar que ya tienen tantos años separados. Porque ¿cómo podríamos comprobar la separación? Sí, es importante presentar, como ustedes saben, de que en todo juicio, ¿en base a qué se va a resolver? A las pruebas. Es importante lo que usted dice y va más o menos bastante bien en el orden de lo que estamos preguntando. Pero preguntábamos que la compañera indicó cómo ella va a consignar o escribir, como decimos, su causal en el memorial de demanda. Y ella lo leyó como indicó cómo la va a promover. Y yo pregunté, ¿está bien planteada así la causal? Y los 86, porque ya se fue uno, 87 regresó, ninguno más ha indicado, solo como 3 dijeron que sí estaban de acuerdo con la causal invocada. Es suficiente con que si no pueden contestar, pues aunque sea con una manita o algo, pues indiquen ahí si están de acuerdo, porque sé que no podemos intervenir todos porque no nos daría tiempo. Bueno, vamos a seguir aquí y entonces vamos a ver cómo está esa causal. Entonces, 20 años, ¿verdad? Y entonces de que ya no tienen vida en común, indica que procrearon hijos, pero ya todos son mayores de edad. Ahora, él, de una nueva relación, entiendo yo aquí hasta el momento, que ya procreó otra hija, que tiene 12 años. Y entonces, pues, continúa haciendo sus argumentos. Ella no le contesta, le ha llamado por teléfono para que puedan solucionar este problema, pero, y otras cuestiones, pero dice que no le contesta y que cambia de número. Ahí termina en términos generales cuáles las circunstancias del caso. Arribamos al fundamento de derecho y indica acá lo que indicó el compañero cuando leyó el artículo relacionado, 153 creo que me recuerdo, y luego acá, el artículo que sigue ahí también de 153, y acá tenemos la causal. Miren cómo la promovió acá la causal. ¿Está bien así? O como indicó la compañera que la promovería.
La compañera dijo la separación o abandono voluntario o la ausencia inmotivada por más de un año. Es decir, invocó toda la causal contenida en ese numeral cuarto del artículo 155. Pero aquí invocaron solo la separación de la casa conyugal. ¿Cómo estaríamos entonces? ¿Estará bien esta que solo tiene la separación o la que la compañera dijo que tiene la separación o abandono voluntario o la ausencia inmotivada? ¿Cuál estará bien? ¿Compañeros? Yo creo que también sería ausencia inmotivada, perdón, inmotivada, porque no recuerdo si hay algún motivo por el que él se fue. Ya. No recuerdo, licenciado, pero eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Licenciado, tal vez solo aplicaría esa porque como según lo que leímos decía que él había abandonado la casa conyugal, entonces él solo está como que haciendo énfasis en esa causa, digamos, de lo que habla el artículo. Tal vez yo considero que está bien escrito, pero es a mi criterio, ¿verdad? Sí. Aquí nos dice, nos separamos desde hace aproximadamente 20 años. Y pues ya vamos viendo acá otro tema que pueda hablar de separación o de abandono o de ausencia, propiamente con esas palabras, y no nos indica respecto a abandono o de ausencia. Entonces, acá está muy bien invocada la causal, porque cada una de las supuestos que están en ese numeral cuarto son 3 y son distintos. Entonces, ¿qué dice? Separación, ese sería uno. Abandono es otro. Ausencia inmotivada es el otro. Entonces son 3 distintos. Entonces no se pueden invocar las 3, sino que solo o es separación, o es abandono, o es ausencia inmotivada. Entonces, acá está bien, miren, la separación de la casa conyugal por más de un año. Está bien, no sé si me comprenden. Porque como dijo el compañero, bueno, hay que probar la separación y él dice, tiene que haber un documento. Es muy puntual tener algún documento, porque por ejemplo, acudieron, un ejemplo, porque pueden darse muchos, ¿verdad? Hace 2 años ellos comparecieron ante ustedes como su abogado y dijeron, mire, licenciado, venimos para que usted nos haga un papel donde fíjese que nosotros pues ya no estamos viviendo desde hace 2 años, pero nosotros queremos de que, y él me da dinero para alimentos, pero nosotros queremos que eso quede en un papel. Y entonces ustedes hacen el documento, ya sea instrumento público, en escritura pública o en documento privado. Y entonces ahí va a constar que desde el 2014 ellos están separados y que llegan a los arreglos siguientes, ¿verdad? Y ahí quedó esa fecha. Y entonces, pero para esa fecha el señor tiene ese documento, ya está probando de que existe ese documento donde hace más de 2 años, más de un año, aquí pide un año, ¿verdad? De sobrado el tiempo, y entonces es un documento que le sirve
para probar esa causal. Licenciado, ¿y si no hay documento, podrá ser un testigo o algo así, no? Si no hay documento, antes se exigía mucho el documento y si no se presentaba, tendría que invocar otra causal. Así era antes. Pero hoy, por fallos que se han emitido por la Corte Suprema, se ha indicado que puede ser por medio de la declaración de parte. Porque en la declaración de parte le pueden hacer esas preguntas, ¿verdad? Antes se rechazaba si no acompañaba ningún documento que lo acreditara, porque esa era la tendencia, presentar el documento. Pero no vamos a descartar el documento. ¿Qué mejor si hay un documento donde ya quedó plasmada esa separación? Porque eso va a ser muy puntual. Pero si no se tiene, pues ya la Corte, con los fallos que ha emitido, ha sido proclive a indicar que esa separación se puede también probar mediante una declaración de parte. ¿Verdad? En este caso declararía la esposa, ¿no? Sí, porque ella es la demandada y entonces ella sería la que tendría que declarar respecto a los extremos que conste el pliego de posiciones, ¿verdad? Implica que ya hemos abordado un poco de ese tema también. Entonces, ya sabemos que no podemos invocar las tres, solo una. O separación, o abandono, o ausencia. Bueno, entonces indicábamos también, creo que ya habíamos indicado lo relativo a qué solicitaría usted en cuanto al emplazamiento. En su petición, ¿qué diría usted? En el emplazamiento, ¿qué indicaría usted? En la petición, no sé si me comprenden lo que les indico. Sí, más o menos, licenciado. Sí. ¿Pedir que responda? O... Claro, pero puntualmente, ¿cómo es eso? Que responda. Le indicaría, señor juez, emplace al demandado por 9 días para que conteste la demanda. Valga la redundancia, ¿verdad? ¿Está bien o no? Que se manifieste. ¿Será que entonces le damos emplazamiento por el término de 9 días? 3 días. Para que conteste la demanda. 3 días, ¿no? 3 días. ¿En dónde está eso de los 3 días? En el 202. ¿Y por qué no son 9 días? Porque es juicio oral, allá no es juicio ordinario. Excelente, porque ya no es juicio ordinario, ahora es juicio oral. Vamos a ese ejemplo porque usted ahora todo su memorial lo va a ir promoviendo con todo el procedimiento del juicio oral. Todo va a ser conforme al juicio oral. Bueno, entonces veamos. Y acá está el decreto, artículo 8 del decreto 47/2022, como fundamento para todo lo que estamos exponiendo en este momento. Acá, para aprobar la separación, pidió la declaración de las partes, de la cual pues ya adelantamos un poco. Declaración de testigos, bien. Reconocimiento judicial, lugares y cosas y personas que indicarán. Documental, certificación de matrimonio, certificación de los hijos, de nacimiento de la hija que procreó con una nueva
pareja informes que solicitará pues en su oportunamente y las presunciones legales y humanas. Y vamos a ir aquí puntualmente que la petición tiene que ser congruente, ¿verdad? Vía oral, así como venimos desde el inicio de la demanda. Todo oral. Lugar indicado para recibir notificaciones, su casillero electrónico, ¿no? Se notifique a la señora en el lugar que se indicó. Estudio socioeconómico pide acá. Aquí pide también lo que indicaba la compañera, que se señale día y hora para que las partes comparezcamos a juicio oral, previniéndonos a presentarle con nuestros medios de prueba a la audiencia que se señale se señale bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparecía. Y otras peticiones, pero vamos viendo ahí el tema del emplazamiento. Entonces estamos viendo que es conforme al 202, ¿verdad?, del Código Procesal Civil y Mercantil, ese emplazamiento. Abordamos las peticiones de sentencia, pues que sabemos de que aquí lo puntual es pedir que se declare con lugar la demanda, como se pretende la disolución del vínculo, y pues otras peticiones. Acá pide que no se fije pensión para la señora y tampoco que no se haga relación a bienes de ninguna naturaleza. Este fundamento de los bienes, ¿dónde dijimos que lo encontrábamos? No lo hemos dicho, porque aquí indica que no se haga declaración respecto a bienes de ninguna naturaleza por no haberse adquirido durante el tiempo, y que no se fije pensión. Esas peticiones, ¿en base a qué artículo estaríamos expresando nosotros? ¿Qué fundamento tenemos para pedir eso? Sería en el artículo 165. ¿Alguien que lee lectura del Código Civil? Artículo 165. No, lee. 5. Por favor, algún otro compañero que no haya participado, para que darles ahí oportunidad. Artículo 165 del Código Civil. Si la separación o el divorcio se demandaran por causa determinada, debes resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 163. Pero, tanto en este caso como en el mutuo acuerdo, no podrá declararse la separación o el divorcio mientras no estén suficientemente garantizada la alimentación y educación de los hijos. Entonces, tanto en la vía del juicio oral como en la vía voluntaria, siempre el juez se va a pronunciar sobre lo que establece el artículo 163, que es a quién le quedan los hijos bajo la guardia y custodia, ¿verdad? Por quién va a ser alimentado, ¿verdad? Si hay pensión para la esposa, la garantía que se preste. Y también, pues, nos regula en el código lo siguiente. Lo relativo al 159, que son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio, la liquidación del patrimonio conyugal, derecho de alimentos cónyuge inculpable, este es en el caso del juicio oral, suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal la lleve consigo.
y que se pida de esa manera, porque hay que pedirla. Y nosotros, aparte de esos artículos, complementamos también con lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a lo que indica el artículo 426. Hay que pedirlo en la demanda. Hay que hacerlo, hay que hacer esa relación. Leamos 426, numeral 3 del Procesal Civil y Mercantil, por favor. ¿Se lo leo yo, licenciado? Pues está bien, por favor. ¿Solo el numeral 3 o todo? Solo el numeral 3. Párrafo segundo, divorcio y separación, artículo 426, mutuo consentimiento. Voy a leer el numeral 3. Relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Bueno, entonces hay que hacer la relación, ya sea promovido en juicio oral o en la vía de jurisdicción voluntaria. Y también en el caso de que no nos ha indicado nada en los otros artículos respecto a la relación familiar, alguien que lee lectura al 427, último párrafo. Los jueces determinarán igualmente el modo y la forma en que los padres puedan relacionarse con los hijos que no se encuentran en su poder. Bueno, ¿qué significa eso? Que usted en su demanda, porque ahí dice los jueces, pero usted también tiene que cumplir como abogado. Usted va a indicar en la demanda, ya sea en la vía oral o en la vía voluntaria, que lo vamos a ver también, usted indicar ahí, señor juez, solicito que nuestros hijos se puedan relacionar con su señor padre todos los días sábados de 8 de la mañana a las 14 horas. Por ejemplo, ¿verdad? Hablemos de un juicio en vía oral. En vía voluntaria, pues también puede hacerlo así, pero hay una diferencia, ¿verdad? Que en la vía oral, cuando el señor o la señora contra quien se promueve puede estar o no estar de acuerdo con esa forma de relación y pueda indicar ahí, señor juez, no estoy de acuerdo cuando conteste en cuanto a esa relación con mis hijos, por lo que yo pido que un día no es suficiente, yo pido que yo los pueda ver el martes, el jueves de 4 a 6 de la tarde y también pido que el sábado los pueda llevar de paseo y regresarlos a las 18 horas, por ejemplo. Ahí se puede oponer. Ahora es distinto cuando es por la vía de la jurisdicción voluntaria, porque cuando es en jurisdicción voluntaria, ya ese proyecto de bases, ya todo va acordado por ambas partes. No sé si me explico. Si no, pregunte, por favor. Sí, licenciado, lo entiendo. Ahora solo me nace una pregunta, licenciado, con respecto al artículo 426 y el tercer párrafo, donde dice relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Eso sí dependerá también, licenciado, de la manera en cual estén casados, si son bienes separados o son bienes, no me recuerdo ahorita cómo es, o eso no capítulo. Perdón, no, disculpe. Sí, solo era mi pregunta. Eso depende también, ¿verdad? De la forma en que esté el matrimonio. Por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, usted puede indicar ahí, el señor juez, en cuanto a los bienes
que no se haga ninguna declaración, en vista que al momento de contraer matrimonio, adquirimos el régimen de separación absoluta, por lo que no hay bienes que liquidar. Ahora, si fuera otro régimen, usted sabe que en los otros regímenes, por ejemplo, en el de comunidades gananciales, habrá el derecho del 50% para cada cónyuge de todos los bienes que se hayan hecho dentro del matrimonio, ¿verdad? Y en el de comunidad absoluta, el 50% de todo lo que hayan ya adquirido antes del matrimonio y durante el matrimonio. Entonces usted explicará en su demanda según sea esa circunstancia, según sea ese régimen económico. Correcto. Gracias, licenciado. Bueno. Bien. Vamos a ver por acá. Acá pues pidió que no se fije pensión para la señora porque ella tiene medios suficientes. Ya en la contestación ya la señora indicará si se opone o si pide pensión. Todo vaya a desarrollarse y probarse dentro del juicio. Y algo que es muy puntual, pues siempre lógicamente solicitar que al emitir el fallo, pues se compulse la certificación para anotar en las partidas, ¿verdad? Donde está inscrito en la partida, número de partida, el folio, folios acá, libro del municipio y departamento que corresponda. Y que pues se les extienda las certificaciones respectivas. Y también pues que no se haga pronunciamiento respecto al pago de costas procesales. Pues no pide pues este tipo de, diríamos pues como de, no de beneficio, ¿verdad? Sino que ustedes saben de que se incurren en gastos y entonces muchas veces se pide este tipo de costas procesales porque se ha tenido que gastar pues en los pagos, en los honorarios de los abogados. Y entonces pues muchas veces sí se pide, ¿verdad? Pero también va a ser al análisis del juez cuando la persona conteste la demanda y si ahí se litiga de buena fe, no se está obstaculizando el proceso. Muchas veces pues no se condena en costas procesales. Lo que les indicaba del artículo 155, numeral cuarto de la separación, abandono, ustedes pues pueden consultar el expediente, vamos a ver, para que tengan más claridad de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, el expediente 460-2014 y el expediente 369-2008. Y también otros criterios que se han sostenido en fallos de casación dictados en los expedientes 163-2005, el 177-2005 y el 256-2003, entre otros. En esos fallos ustedes van a encontrar cómo es que la Corte ha llegado a ese tipo de resoluciones, de decisiones, porque a veces las personas, como les indicaba, presentaban su demanda invocando todas las causales o cualquier otro vicio que pudieran tener en ese sentido, y entonces se rechazaban. Entonces las personas acudían agotando los recursos.
y llegaban hasta la Corte Suprema y también hasta la Corte de Constitucionalidad, quien ya han sentado esa jurisprudencia a través de la cual podemos ver y dejar claro que es lo siguiente, ¿verdad? Que son 3 supuestos distintos. Separación 1, abandono otro y ausencia inmotivada otro supuesto. Entonces, preguntas al respecto. ¿Anotaron los expedientes? Sí, licenciado. Son 5 expedientes, ¿verdad? De la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Ex Corte Suprema. Ah, Corte Suprema. Sí. Corte Suprema. Y ahí nos va a indicar entre otras cosas, nos indica que dice que tanto la separación como el abandono, como la ausencia, indica que no tienen la misma connotación, ya que responden a supuestos fácticos distintos, por lo que no puede alegarse alguno de ellos y demostrar con los medios de prueba distintos. Es decir, que nos indica, nos quiere indicar ahí con esa forma en que redacta la Corte, que a veces no la comprendemos muy bien, pero lo que nos está indicando ahí es de que cada uno es distinta. Distinta la separación, distinto el abandono y distinta la ausencia. Pero debe señalarse, dice, que dicho artículo en ese inciso contiene 3 supuestos distintos: la separación, el abandono y la ausencia inmotivada de la casa conyugal. Y los reitero, los mismos no tienen la misma connotación y por lo tanto no son sinónimos, ni se refieren a un mismo hecho. Licenciado, disculpe, ¿cómo se puede comprender el abandono y la ausencia? O sea, porque ausencia entiendo que por mucho tiempo se fue, no se sabe nada de él. Sí. Pero abandono es como similar, pero ¿cómo se puede diferenciar? Disculpe. Nos indica aquí que la causa de divorcio de abandono voluntario de la casa conyugal por más de un año se da por la interrupción de la vida en común unilateral y voluntaria por parte de cualquiera de los cónyuges. O sea que en el abandono es unilateral. Me explico. Se va el señor, abandona. O se va la señora, abandona. Pero la separación es un acuerdo al que llegaron los dos. ¿Me explico? O sea, es que era con la ausencia, pero ahorita entiendo que en el abandono sí se sabe dónde está la otra persona, en cambio en la ausencia no, ¿verdad? Es que yo lo entendía, ¿cómo entenderlo entre ausencia y abandono? Ah, en la ausencia. Ajá. En la ausencia es necesario que se pruebe a través de la declaratoria de ausencia. Pero la diferencia es que no se sabe el paradero, en cambio no se sabe. En el abandono sí se puede saber el paradero de la persona que abandonó, ¿verdad? Sí, no se sabe y entonces pues la señora no encuentra cómo resolver ese asunto y solo sabe que el señor hace 20 años posiblemente está en otro país y entonces lo que usted le tiene que promover primero es la declaratoria de ausencia. Y en el abandono sí ha de saber dónde está, pero él se fue. Sí, ahí sí es. Ah, bueno. Ahí sí. Bueno, compañeros, vamos a dar por finalizado hoy unos minutos más temprano, porque nos toca abordar el tema de la vía voluntaria.
el divorcio en vía voluntaria, que es distinto al que acabamos de abordar. Pero vamos a tenerlo para la próxima clase y vamos a ir viendo cómo es, cómo se distingue uno de otro, ¿verdad? Y cómo es la forma correcta de promoverlo por esta vía. ¿Qué requisitos, qué obligaciones hay que cumplir para poder acceder pues a esa pretensión? Bueno, ya no hay más dudas. Una consulta, Lick, disculpe. Sí. Con respecto a los documentos que nos está enseñando en las presentaciones, ¿esas hay posibilidad de que nos las puedan compartir? Sí, se las voy a mandar, pero la vez pasada no sé si fue con ustedes, les indiqué que directamente estas no les puedo mandar porque la ley indica que para aspectos docentes, pues sí puede uno compartir estas, pero habla de casos que ya sean fenecidos. Estos son muy recientes, pero acá miren, marzo 2023. Entonces esas no las puedo compartir, pero sí ya tengo otras acá, ya se las ofrezco para enviárselas el día lunes. Pero tengo esas otras que tengo que sí ya son de años más atrás y que sí las podemos compartir con fines docentes. Para el lunes se las ofrezco. Gracias. La de pensión alimenticia, la de aumento, la de disminución, la de extinción y la que vimos hoy Gracias, licenciado. Para el día lunes estamos. Que tengan feliz fin de semana. Bendiciones para todos. Feliz día, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz fin de semana, Lick. Gracias, Lick. Feliz día.